Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en el Apocalipsis de San Juan, capítulo 14, Dios nos da un mensaje sumamente hermoso, consolador. Dice: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Morir en el Señor significa morir en estado de gracia, de santidad, no en pecado mortal. Morir en gracia, en santidad. Ya desde ahora, dice el Espíritu, que descansen sus trabajos, porque sus obras los acompañan. Ustedes saben, toda obra buena que hacemos, hasta incluso el hecho de dar un vaso de agua fresca a un niño por amor a Cristo, este acto de caridad tiene su recompensa. Ahora, cuando uno trabaja más, y sobre todo por la salvación de las almas, la recompensa es enorme, es enorme. Si por un vaso de agua hay recompensa, más el que trabaja con abnegación, con sacrificio, con caridad, para llevar la luz del Evangelio en las almas y colabora con Cristo en su conversión, en su salvación, la recompensa es enorme. Y hay de los que también pecan y van con sus pecados al infierno eterno. Algo tremendo. Cuando uno piensa al infierno eterno, casi no podría dormir. No es un día, no es 2 días, no es una semana, no es un mes. El que está condenado a la cadena perpetua, supongamos, un día va a morir y se acaba, pero el que está acá en el infierno, el pecado mortal, es para siempre, 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 siempre. Y hoy, por desgracia, el demonio, podemos decir, de un cierto modo, logró sembrar una desorientación universal en los países cristianos, los paganos, pobres de ellos, pero nosotros cristianos, los pueblos que llaman occidentales, europeos, americanos, africanos, África todavía resiste algo, pero Europa, las Américas, realmente es un desastre, apostasía, después de haber conocido la luz del Evangelio, los tesoros que nos trajo Dios mismo encarnado, hecho hombre en la tierra, y ahora rechazan esto, lo ponen al nivel de opinión de cualquier fundador de secta, de religión. Es una catástrofe. Y no solamente una catástrofe para sus autores, también para la sociedad, porque en general el hombre es un ser social y sigue la sociedad. Cuando la sociedad es cristiana, los organismos de la sociedad favorecen su salvación, y cuando la sociedad es paganizada, apóstata, que da derecho al pecado y menosprecia la virtud de la fe, la caridad y la castidad, es una catástrofe. Realmente hoy, a ojos humanos, yo quedo espantado, realmente espantado de ver tantos miles y millones de personas que no siguen la ley de Dios. Un solo balazo mata a una persona en el corazón. Un solo pecado mortal pone el alma al borde del infierno. Entonces, bienaventurados los muertos que mueren el Señor, sí, pero también desgraciados de los que mueren el pecado mortal. Por eso San Francisco de Sales, que convirtió unos 72,000 protestantes, decía: el grado supremo de la caridad cristiana es procurar la salvación del prójimo. ¿Y cómo el prójimo va a salvarse en el error? No puede. Porque en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, dice nuestro Señor: el que no come mi cuerpo y no ve mi sangre no tiene vida eterna. Y hoy, delante de nuestros ojos, han sacado de la Iglesia Madre Católica decenas de millones de católicos en los últimos 50, 60 años, por descuido, por ideología nefasta. Queremos modernismo en la Iglesia, poniendo cualquier secta a nivel de una iglesia. Mentira diabólica. Hace poco un amigo me decía: padre, sobre todo en los barrios pobres, ignorantes, como moscas comunican su veneno estos sectarios y los católicos cabizbajos, los pocos que quedan. Bien, Dios pediría cuenta a estos sacerdotes, estos obispos, estos teólogos falsos que no siguen la fe católica y que quieren cambiarla por dentro. Hace más de 50 años el gran teólogo católico Garrigou Lagrange en Francia
Decía, ¿para qué seguir experimentos teológicos que van a terminar en basura de la historia? Lo mismo el catecismo, lo mismo la misa, lo mismo todo lo que se hace. Ahora, retiros con yoga. Imagínense, qué locos, qué tontos, qué ingratos, qué criminales. ¿Por qué? Porque no tienen derecho a hacer esto. Si eres católico, hágalo católico. Y la fe católica no se inventa, ya está fija en el credo, en el Catecismo del Concilio de Trento, en las obras de los grandes doctores de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, punto. Y bien, realmente estoy, como dije, preocupado de ver de este versículo del Apocalipsis: bienaventurados los que aman al Señor, también desgraciados los que mueren en pecado. Por eso, queridos hermanos, tratemos de salvar nuestra alma. Podemos perdernos, cuidado, podemos perdernos. De Dios no se burla, de Dios no se burla. Un pecado mortal, bien, cierra la puerta del cielo, abre la del infierno y nos deja suspenderlo del infierno. Que Dios no tiene obligación de tocar nuestro corazón, darnos una gracia de conversión, arrepentimiento, ni el tiempo. No tiene obligación. Y de Dios no se burla. Cuando uno a ojos abiertos peca, bien, es un tonto de primera. Que un ignorante peque por miseria, por ignorancia, es una cosa, pero que un cristiano que conoce la ley de Dios y de sangre fría peque gravemente, realmente es un tonto, es un criminal. Este hombre, puedo darles ejemplos. Sí, yo conozco casos de gente que hizo el tonto y de repente un accidente y ¡pum! Así, cuidado, de Dios no se burla. De Dios no se burla. Cuidados, hermanos. Bien, ¿qué pasa cuando una persona muere? Cuando una persona muere, pasa el juicio de Dios. Cuando decimos mueren, en verdad no muere. El alma inmortal se separa del cuerpo mortal. Punto. Entonces el alma inmortal pasa al juicio de Dios, ve su vida tal cual. Si está en gracia de Dios, en santidad, bien se salva, y si está en pecado mortal, directamente, como si tuviera 10.000 toneladas de plomo en los pies, cae en el infierno, como un cordero echado a los leones, y para siempre. Ay, caray, ¿era verdad? Sí, era verdad. Y nunca más saldrás de ahí. Pero yo no creo en el infierno. Peor para ti. Cristo dijo: el que no cree será condenado. San Marcos 16 dice: el que no cree será condenado. No crees. Hoy la gente relativista piensa que las cosas dependen de su opinión. No, las cosas son lo que son. Mi opinión no cambia nada. Algo tóxico es tóxico. Aunque un loco diga no es tóxico, pues puedes beberlo, pero va a morir. Entonces, cuando el alma se separa del cuerpo, salvación o condenación. Los que se condenan al infierno para siempre. Para siempre. Siempre. Una desgracia total y absoluta. Y los que se salvan, unos van derecho al cielo, los inocentes, los penitentes, y otros, por haber pecado, alejado de Dios, regresado hacia Dios, bien tienen que purificarse en un lugar que llamamos purgatorio. El purgatorio, dice en su librito Canal Bachi, Comentario de los Difuntos, dice: el purgatorio es la obra maestra de la justicia y de la misericordia de Dios. De la justicia, de la misericordia. Justicia, Dios exige reparación. Misericordia, Dios quiere salvación. Esta alma regresó hacia Dios, no la rechaza, pero tiene que purificarse antes de entrar al cielo. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 21-27 dice: nada manchado entra en de los cielos, nada manchado. Entonces, ¿para qué sirve la confesión? La confesión sirve para cerrar delante de la puerta del infierno eterno egipcio. Sí, la confesión sirve para perdonarte la pena eterna del infierno, pero queda algo. Y este algo, bien, para nosotros es mucho. ¿Por qué? Y porque los santos dicen que un día, vamos a decir, en nuestro lenguaje, en nuestro tiempo, un día en el purgatorio es más tremendo que años de padecer los más horribles de los sufrimientos. Les aconsejo leer este librito del Canal Bachi, el Comentario de los Difuntos. Dice: la tradición de los santos padres de la Iglesia, los grandes doctores de los primeros siglos, y la enseñanza ordinaria de la Iglesia
hablando de las penas del purgatorio, usan expresiones tales que deberían estimularnos a evitar aún el pecado más pequeño, no solo por ser ofensa de Dios, a quien debemos amar sobre todas las cosas, sino también porque será castigado por Él severamente. Además, esta enseñanza debiera movernos a tener misericordia de las pobres almas purgantes que gimen entre tantos tormentos en el purgatorio. San Beda el Venerable dice que si nos figuramos en la mente todos los tormentos más crueles que los tiranos han inventado para torturar a los mártires, bien, es nada en comparación de lo que sufren en el purgatorio. Es como una persona, es un ejemplo que doy, una persona sedienta de hace una semana no tomó un vaso de agua, está como amarrada y a 2 metros hay agua, y quiere y sufre. Algo tremendo, algo tremendo. Santa Catarina de Génova, en su admirable tratado sobre el purgatorio, escribe: las almas purgantes experimentan tales tormentos que la lengua humana no las puede describir, ni inteligencia alguna comprender, a menos que Dios mismo no los revele por gracia especial. Por eso, queridos hermanos, tratemos de hacer nuestro purgatorio en esta tierra, ofrecer a Dios todo lo que podemos ofrecer de sacrificios, de oraciones, de limosnas, de caridades, bajo otras formas, y aguantar, soportar las pruebas, las dificultades, las enfermedades, la pobreza, las calumnias, y extirpar de nuestro corazón todo lo que es odio, rencor, etcétera, etcétera. Así. Esto ayuda mucho. Además de las penas físicas, los condenados padecen penas morales. Además de la pena de sentido de que hemos hablado, las almas purgantes sufren otra pena mucho más grave que los teólogos suelen llamar la pena de daño, esa separación con Dios. Hoy, aunque uno vive en pecado, Dios, pero cuando el alma es separada del cuerpo, quiere ir hasta allá, hacia él. Si no se une a él, está desgraciado. San Juan Crisóstomo escribe que la pena de daño, esto es, la necesidad ardiente e insatisfecha de unirse al sumo bien que es Dios, constituye para las almas purgantes un tormento mucho más angustioso que el fuego de 100 infiernos. Entonces hay una necesidad ardiente e insatisfecha de unirse al sumo bien. ¿Por qué? Porque las almas liberadas de su envoltura terrena, que impedía ver en toda su luz las verdades eternas, sienten un impulso incesante e irresistible de unirse con Dios, pero viendo sus manchas e impurezas, experimentan una angustia terrible por no poder dar rienda suelta a ese su ferviente deseo, por no poder sumergirse en los abismos inefables de la bienaventuranza eterna. Aman a Dios con un amor inmenso, anhelan unirse a Él y poseer su bien, pero se ven rechazadas por la justicia divina hasta que han expiado plenamente sus culpas. Para tener una pálida idea de este angustioso e insatisfecho deseo, pensemos en el dolor vivísimo que experimentaban los santos después de su conversión, cuando volvían con la mente a los pecados cometidos, aunque fuesen ligerísimas. Lloraban delante del crucifijo lágrimas ardientes de dolor y de amor, se infligían penas largas y terribles para expiar sus defectos, como por ejemplo San Luis Gonzaga. Llegaban hasta a desvanecerse a los pies del confesor con el pensamiento de pequeños pecados veniales que quizás ni eran pecados. Sí, entonces sufren estas almas cosas realmente
cosas terribles. Otro ejemplo, Santa Francisca Romana, como se narra en su vida, tuvo una célebre visión sobre el purgatorio. Lo vio dividido en 3 partes, como 3 pisos. La primera es la más lejana del cielo y casi limítrofe con el infierno. En ella están penando atrozmente 2 clases de personas. ¿Y cuáles son? Los mundanos, que habiendo cometido graves culpas, retardan hasta la muerte su conversión completa, suponiendo que han escapado al infierno, ¿no? Entonces los mundanos lo que dicen, después. Y si por misericordia de Dios, después se arrepientan, se confiesan, y bien, están casi al borde del infierno ahí. Esta parte es la más cercana del infierno. Los mundanos que han diferido su conversión hasta la muerte. ¿Y quién más? Además, segunda categoría de personas, las almas consagradas a Dios, para las cuales aún las culpas más ligeras, las faltas, la vida tibia, las ingratitudes a la gran vocación recibida, constituyen una grave cuenta que pagar ante la justicia divina. Entonces, es verdad, aquí dice las almas consagradas, pero también los cristianos que sabemos lo que es, lo que debe ser, lo que debes hacer y no lo hacemos, es más grave. Un ignorante, por desgracia, que no sabe es una cosa, pero el que sabe y deliberadamente peca, deliberadamente tiene rencor, odio, maldad, impurezas, tonteras, es gravísimo. Y esto realmente es muy peligroso.